Y para que puedan manejar empresas necesitan conocer el contexto económico actual que está muy relacionado con la charla de hoy. ¿Qué va a pasar en Colombia? Perspectivas. Y todas esas perspectivas pues, son muy importantes para saber cómo se va a mover la economía. ¿Será que el dólar va a subir, va a bajar? ¿Qué va a pasar con el tema de las elecciones? ¿Será que el crecimiento económico sí va a estar interesante el próximo año? ¿Será que va a pasar con la inflación? ¿Será que van a subir los precios de las cosas? Digamos que es importante que ustedes conozcan todo eso porque finalmente los va a terminar afectando o va a terminar afectando a sus papás. Si es que son empresarios o si es que ellos son quienes pagan su matrícula, pues va a terminar afectándoles dependiendo del comportamiento de la economía. Entonces voy a darle la bienvenida a Daniel Felipe García Castro, que es profesional senior de la Dirección Económica de Astrobancaria. La charla que nos va a ofrecer hoy Daniel es Perspectivas Económicas 2025-2026 entre la reactivación económica y los riesgos fiscales. Daniel es economista de la Universidad Rosario, magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesional senior en la Dirección Económica de Astrobancaria, donde participa en el análisis de política fiscal y política monetaria. Hay muchos estudiantes que van a tener que ver eso de política fiscal y política monetaria. En el diseño y seguimiento del escenario de proyecciones macroeconómicas y en la evaluación de la coyuntura económica nacional e internacional. O sea, esto les va a servir muchísimo para todas sus carreras. Anteriormente fue consultor del Fondo Latinoamericano de Reservas, donde trabajó en temas de sostenibilidad de la balanza de pagos y en el análisis de solicitudes de crédito a los países miembros. Previamente se desempeñó como analista económico en la dirección del análisis macroeconómico y sectorial de Desarrollo, bueno, con experiencia en asuntos de inflación, política monetaria, sistema financiero y política fiscal. Tenemos también la charla subsiguiente, que es la charla de la doctora Ángela María Parrado Castañeda, profesora de tiempo completo de nuestra universidad y pertenece al Instituto de Economía y Gobierno. La charla que nos va a ofrecer Ángela es sobre política económica sin complicaciones, lo que todo ciudadano y empresario debe saber. Es una charla también muy interesante a propósito del tema coyuntural de las elecciones. Todo el mundo está preguntándose qué va a pasar con las elecciones. ¿Quién va a quedar? ¿Izquierda, derecha, centro? ¿Hacia dónde apunta la economía dependiendo de quién tome la batuta en el gobierno? Entonces, Ángela es economista y magíster en economía también de la Javeriana, especialista en docencia mediada por las TIC de la Universidad de San Buenaventura y máster en gestión y certificación de la calidad de la Universidad Camilo José Cela. Desde abril de 2012 está vinculada al programa de economía de la EA. Se ha dedicado a la docencia e investigación en diferentes universidades y centros de investigación como la Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología, Corpodip. Actualmente alterna la docencia con la asesoría empresarial en temas asociados al diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad en AIC Auditores Forenses SAS. Pero les voy a contar otra cosa que la profesora Ángela nos contó aquí en este perfil, y es que ella también es estudiante de la Facultad de Ingeniería. Hace poco decidió estudiar ingeniería industrial y está vinculada pues también a su facultad. Imagínense, después de haber estudiado economía, ahora quiere ser también ingeniero industrial, ¿no? Creo que hay unos componentes de la ingeniería industrial que se comparten con la economía, pero que claro, se hace énfasis allá en esa facultad. Entonces, pues, bienvenidos los ponentes, bienvenidos sobre todo ustedes estudiantes, que estos espacios los preparamos para ustedes. Ojalá aprendan mucho, levanten la mano, pregunten, algo que no entiendan. Daniel y Ángela seguro los van a sacar de la duda. Muchísimas gracias a los ponentes y damos por iniciar el espacio. Sí, que vengan, ya se pongan. Sí, sí, te casamos. Sí, te casamos. Te casamos, sí. Ya que arriba. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
La verdad estoy muy emocionado de contarles esto que les preparé, en especial porque los economistas son, o sea, la familia de los economistas es una familia muy orgánica, entonces todo el mundo es todo el día relacionado solo con economistas. Es muy chévere también saber la perspectiva de gente que no estudia economía, que estudia ingeniería. Y como bien decía Juan Carlos, la ingeniería es un tema, entonces ustedes han visto los presidentes de todas las empresas grandes son ingenieros, presidentes de bancos, que relacionan mucho con el medio, son muchos ingenieros, incluso ministros de Hacienda han sido ingenieros, porque no es tanto como el conocimiento específico, sino como la forma de pensar, digamos, matemática y de resolver problemas, y creo que es algo muy valioso, esta intersección entre la economía y la ingeniería. Entonces, como bien comentaba ahorita, les voy a hablar de las perspectivas fiscales 2025-2026. Y de la charla entre la reactivación económica y los flujos fiscales, porque creo que es lo más importante actualmente. Pero me gustaría empezar con un tema que es más de contexto. Y ese contexto, que es la primera sección, que es un tema que es el tema internacional. Entonces, quiero empezar con el tema internacional. Ustedes saben que básicamente los países pequeños como Colombia dependen en gran medida de países grandes como son los Estados Unidos, China o lo que son. Específicamente me quiero enfocar en estos dos, que son Estados Unidos y China, porque por ciertas razones los dos son los que mandan la parada en la economía. Por un lado, Estados Unidos, digamos que manda la parada en términos de política monetaria, que ya algunos de ustedes han visto algunos cursos de política monetaria. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, es el banco central más importante. Es el que mueve las tasas de interés de toda la economía. Ustedes seguramente ven noticias que dicen, la Fed subió la tasa, la Fed bajó la tasa, el presidente de la Fed se va a llevar a cabo, dijo tal cosa y tal otra. ¿Y por qué? Porque las tasas que mueve Estados Unidos hacen que el resto de tasas de todo el mundo también se muevan. A un lado, al otro. ¿Por qué? Porque puede generar desbalances y cambios en los flujos de capitales. Y eso sí que podemos hablar. Y por el otro lado, China lo que hace es bajar la parada, pero más en términos de crecimiento económico. ¿Y por qué el crecimiento económico? Porque China es el mayor exportador de manufacturas de todo el mundo. Entonces, ustedes seguramente han visto que camiseta hecha en China, mesa hecha en China, celular hecha en China, porque China es el país que más produce este tipo de cosas que son terminadas y que son manufacturadas en la producción. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque produce cosas que todos consumimos. Y segundo, porque es el que demanda las materias primas del mundo para producir esas cosas. Entonces, por ejemplo, el precio del petróleo. Ustedes ven noticias del precio del petróleo que se mueve con el crecimiento de China. ¿Por qué? Porque si China crece más, demanda más petróleo y crece el precio del petróleo y eso es. Entonces, quería empezar con esto a modo de contexto de lo que les voy a hablar más de Colombia. Porque distintos organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OPE, prevén una cosa muy importante, y es que tanto China como Estados Unidos van a crecer menos en 2025 y 2026 de lo que crecían en 2024. ¿Esto por qué es importante? Porque, como mencioné, estos dos países que son los monstruos de la economía van a dejar de demandar materias primas de todo el mundo. Las cadenas globales de valor se van a ver debilitadas si estos países crecen menos. Y eso nos pega. Gracias a todos, Juan Esteban, y al equipo del ministerio. Hasta luego. Vamos, Ustedes, hasta luego. Si dejamos de mandar materias primas, o sea, si estos países grandes dejan de mandar materias primas, esto le pega a Colombia, sin duda. ¿Por qué? Porque Colombia, el mayor producto de exportación de Colombia es el petróleo. Y más adelante vamos a hablar también de eso. Listo. Ahora sí, para entrarnos a Colombia, la primera parte de la charla se llama reactivación económica. ¿Por qué? Ustedes saben, Colombia venía creciendo a un ritmo más o menos del 3.2%, 3.3% antes de la pandemia. Llegó la pandemia, fue un choque muy fuerte, el PIB cayó como 7% ese año, fue terrible, desempleo, y después se recuperó. ¿Por qué se recuperó? Porque desde niveles muy bajos es muy fácil rebotar. Y también porque se abrieron, digamos, todos los confinamientos y Colombia empezó a crecer muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que después de ese rebote súper grande que hubo en 2021 y 2022, en el 23 y en el 24 la economía no creció nada. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el ritmo al que crece la economía es el ritmo al cual nos volvemos más ricos ciudadanos. Y eso es muy importante. Y no es solamente cuánto crecemos, sino por qué crecemos. Y quiero hacer énfasis en eso, en este slide.
Es que como ustedes ven, ese es el PIB por el lado de la oferta, si quieren después podemos andar digamos, en la metodología, pero el PIB es la producción, todo lo que se produce en un año. Y el PIB por el lado de la oferta ha estado muy impulsado en los últimos años, esto es el último trimestre, tanto este año como el anterior, en entretenimiento y comercio. Y este crecimiento también se traslada por el lado de la demanda al gobierno, o sea, al consumo del gobierno y al consumo de los hogares. Eso significa Colombia está creciendo a punta de consumo de los hogares y del gobierno. En principio eso es bueno, es decir, todos queremos consumir más. Y si el país consume, uno diría que es porque somos ricos. O sea, uno quiere que un país sea capaz de consumir porque los ciudadanos se vuelven más ricos, obtienen utilidad de consumir. Sin embargo, quiero que se fijen en esta parte, la formación bruta de capital fijo. Es un nombre muy elegante para la inversión. Es lo que el país invierte. Es decir, lo que el país produce, pero no se lo gasta y no consume, sino que lo invierte. Que lo invierte en formación de empresas. Es como una persona. O sea, si una persona tiene un salario, no sé, 10 millones de pesos, ahorra 8 millones y se consume 2. Esos 8 millones los puede gastar más adelante o, muy importante, los puede invertir en activos que lo hagan ser más rico más adelante. Inversiones en el S&P 500, en el Colcap, de distintos tipos de activos. Y el problema es que Colombia no está invirtiendo. Es decir, ahorita estamos creciendo a punta de consumo del gobierno, pero no estamos invirtiendo para el futuro. Eso significa que ahorita vamos a empezar a crecer, pero en el futuro puede que el crecimiento se agote, porque ya no tenemos ese motor del crecimiento que son las empresas. Entonces, no. Ese es mi mensaje central. Es decir, estamos creciendo, nos vamos recuperando poco a poco a esa senda de crecimiento potencial, pero no estamos creciendo por las razones correctas. Y la razón correcta para crecer, ojalá, sería invertir mucho más y que el país en general ahorre mucho más. Este es el, aquí pues, no va a hacer mucho, este es el PIB mensual, por decirlo así, que se dice. Como ven, no estamos creciendo tanto. Y eso es una preocupación. El último mes crecimos 2%. El valor agregado creció 2%. Y eso es preocupante porque, de nuevo, no invertimos, no ahorramos, entonces la capacidad de la economía para crecer en el largo plazo se ve mermada. Es lo que se le dice el PIB potencial. Es decir, dadas nuestros factores de producción, nuestras tecnologías, ¿cuánto podemos aspirar a crecer? Entonces, vean ahorita, China crece al 5%. ¿Por qué crece al 5%? Porque tiene digamos, el aparato productivo que le permite crecer al 5%. En Colombia, ese crecimiento ahorita es debate, pero está por ahí por el 2.9%. Antes de la pandemia era tal vez un 2.2, 2.3%, pero ahorita ha bajado ese crecimiento potencial, lo que podemos llegar. ¿Qué? De nuevo, falta ahorro y falta inversión. Estas son nuestras estimaciones, tampoco vamos a tener mucho en esto. Mencionaría lo mismo, que es el crecimiento estaría potenciado por el consumo, tanto del gobierno como de los hogares, y muy centrado en un sector muy importante, el entretenimiento. El entretenimiento son servicios finales para el consumidor. Es decir, nadie se ahorra. Todos son conciertos, de Shakira, de Karol G, todo viene ahí. Pero el problema es que estos sectores no son intensivos en ahorro y inversión. Y bueno, vemos de estimaciones grandes, desde esa bancaria esperamos que este año crezca un 2.6%, porque el día es más bajito que el nivel que podríamos esperar que crezca. Y el otro año se impulsaría un poquito por esas razones, pero crecería tan solo al 3%. India crece al 6%, China crece al 5%. Incluso países aquí locales, o sea, República Dominicana está creciendo más. Y la idea es que Colombia ojalá llegue a esperar a crecer a su ritmo, pues del 4%, 5%. Pero no, solo se consigue a través del ahorro y de la inversión. Otro tema importantísimo, el desempleo. Me imagino que ustedes leen noticias, espero que hayan leído noticias el domingo. El viernes salieron los datos de desempleo del último mes, que aquí no están actualizados porque se nos olvidó actualizarlo, pero el mensaje es supremamente poderoso. El desempleo está muy bajo, muy bajito, para estándares colombianos. En general, uno tiene en la cabeza que el desempleo, la tasa de desempleo natural de Colombia es lo mismo, como o sea, todo lo demás constante, la tasa de desempleo de Colombia es 11%. Ahorita la tasa de desempleo es de, en agosto fue 8.6, en septiembre fue 8.2%, que fue el nivel más bajo para cualquier septiembre desde que tiene registro, que es de 2001.
Esto es bueno, positivo. Mucha gente está atacando al gobierno, otros aplaudiendo al gobierno. Creo que esa discusión política no vale la pena. Lo que vale la pena es decir por qué el desempleo está tan bajito para estándares colombianos. Y es por dos razones. Primero, crecimiento del empleo público. Más que todos contratos por prestación de servicios. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente así es, son empleos públicos. Y segundo, y es un tema muy preocupante que mañana más adelante vamos a ver más, y es empleo informal. Colombia es un país tremendamente informal y el empleo que está creando, lastimosamente, es informal. No es empleo con prestaciones, las personas informales no aportan a salud, a pensión, y no pueden ahorrar para pensión, eso es parte de la vacunación. Y estamos creciendo a punta, el desempleo está creciendo a punta de ese empleo informal. Es muy preocupante. Si me preguntan, yo creo que es tal vez el problema estructural más grande de Colombia, y es la informalidad, tanto empresarial como laboral. De hecho, aquí lo vemos. Esta es la relación de trabajadores por cuenta propia y los trabajadores formales, es decir, esto es como un proxy, una aproximación a la informalidad. Ha venido bajando, afortunadamente, porque Colombia se desarrolla, los países se desarrollan, pero desde más o menos la mitad de 2024 tuvo un repunte súper grande, volvió a bajar recientemente, pero puede que siga creciendo. Y esta gráfica sí es supremamente importante. Colombia hace parte de una cosa que le dicen el Club de los Países Ricos, que es la organización el Club de Países Ricos. Hay otros, está Chile, está Perú. El problema es, Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de la OCDE. Miren la de Estados Unidos, la de Canadá, de informalidad. Estos son empleos informales de rebusque, calles, ese tipo de cosas, pero son muy bajitos en este tipo de países. En Colombia es más del 50%. Esto es cuenta propia. Si hicimos solo informalidad secundaria, es más del 50%. Y es muy preocupante porque, de nuevo, las personas informales no pueden ahorrar pensión. Y los ahorros pensionales son gran parte del ahorro nacional, que nos permite invertir y para que se en largo plazo, porque se ve. Y segundo, perfecto. Y segundo, son empleos que en general son muy inestables. Y eso también es preocupante. Y para mí, de nuevo, este es el problema, por lo menos estructural, más grande que tiene la economía colombiana. Otro problema más coyuntural que estructural, la inflación. Ustedes también seguramente ven en noticias todo el tiempo, la inflación está altísima, la inflación no baja, todo está más caro. La inflación es el crecimiento de los precios. O sea, todos los precios, una canasta de precios, digamos, de lo que todos consumimos. El DANE más o menos calcula cuál es esa canasta para un colombiano representativo. Y dice, bueno, ¿cuánto está creciendo eso anualmente? Los precios de eso. Ahorita está creciendo 5.2%. Al último mes, al último corte que tenemos. El mensaje aquí es muy preocupante en el sentido en que diciembre de 2024, o sea, el cierre del año pasado, era igual. La inflación también era 5,2%. Es decir, la inflación no ha bajado. ¿Cuál es el problema? Que no baja. Que el Banco de la República, que es algo de lo que Ángel les va a hablar ahorita en la segunda parte de la charla, tiene una meta de inflación. Y esa meta es del 13%. Por aquí. Pero llevamos muchos años, desde el 2021, que no llegamos a esa meta. Y ese es uno de los problemas más grandes, coyunturales, que tiene ahorita el país. Las cosas se vuelven más caras. Y con eso, el Banco de la República, que es el que decide las tasas de interés para poder mover ese tipo, para mover la inflación, no ha podido bajar su tasa de interés. Esta es la tasa de interés a la que el Banco de la República le presta a los bancos, el famoso mercado interbancario. Esta tasa, entre más alta, en teoría controla la inflación, pero dificulta el crecimiento económico. Entonces, también ustedes han visto, el presidente Petro a cada rato dice, no, es que el Banco de la República debería bajar su tasa porque no permite que crezca la economía. Sí, es cierto, si se bajara, crecería más la economía, pero la inflación se demoraría más en llegar a su rango meta. Entonces, el Banco de la República, que es una entidad supremamente respetada, ahorita está en un tipo de encrucijada en el que dice, si dejo la tasa, hago que crezca un poquito más la economía, pero si la bajo, la inflación se sube. Y es un problema muy grande. De hecho, el viernes que salió el desempleo, también hubo decisión del Banco de la República y decidieron mantener la tasa en 9.25. En cuanto a perspectivas, nosotros esperamos que al final del año siga en 9.25 diciembre. Para el otro año solamente baje a 8%. Para que tengan en la cabeza la referencia, antes de la pandemia la tasa era el 4.25 por acá. Es un nivel que uno diría que es como un nivel natural de la tasa de desempleo, de la tasa de interés, que hace que la economía crezca, digamos, cercano a su potencial. Pero esto de pronto es un poquito
poquito más técnico, pero si ustedes ven la línea azul, esta línea azul nos dice cuánto es el riesgo país de la TNB, de Colombia, y comparado con distintos países de la TNB. ¿Qué es el riesgo país? Es básicamente lo que exigen los inversionistas internacionales que compran la deuda pública de Colombia. Hablamos un poco más de la deuda pública. Por comprar la deuda pública. Es decir, ellos dicen, yo puedo comprar un activo de Estados Unidos. Si usted quiere que yo le compre a usted, me tiene que dar una prima grande. Se llama prima de riesgo. Y esto, entre más grande sea, significa que el país es más riesgoso. O los ven como algo mucho más riesgoso. Y eso es un problema muy grande. Porque antes, Colombia, muchas veces más atrás, digamos, Colombia estaba más como en el vecindario de países que en general son mucho más responsables financieramente, fiscalmente, como son Perú, Chile. Ahorita lo preocupante es que estamos ya incluso más arriba de otros países que teníamos en la cabeza. Uno tiene que son países más riesgosos como Brasil, México, más que todo Brasil. Es muy problemático, que ya los inversionistas no confían tanto en Colombia. Y eso es un problema. Si quieren, podemos también hablar más adelante de las razones por las cuales son casos. Es una falta corriente, eso creo que no hace falta tener. Básicamente, ¿qué tan endeudado está el país con el resto del mundo en términos de bienes y servicios? Está en nivel normal. Antes estuvimos súper altos, en 2021, 2022. Hubo incluso algún riesgo de sunstop, que era básicamente que nos dejen de prestar datos al mundo, eso es un problema. Pero ahorita, por lo menos en el plan externo, Colombia está en un nivel manejable. Eso es uno de los temas positivos acá. Y todo esto se ha trasladado en que, de forma contraintuitiva, la tasa de cambio en Colombia se haya apreciado. Entonces, ¿se acuerdan? Hace un año y pico, la tasa de cambio estaba en 4.500, 4.600, incluso llegó en algún momento la TRM a 5.000 pesos, que es una locura para los soldados colombianos. Pero ahorita está como en 3.800 y pico. Esto es positivo en cierto sentido, y es que eso apoya que la inflación no suba tanto, pero afecta a los exportadores. Ahorita, no sé, creo que algunos aquí han visto ya algunos cursos de comercio internacional, y si no los han visto, igual el mensaje muy sencillo es: la tasa de cambio más alta es mala para la inflación, en cierto sentido, pero beneficia a los exportadores porque reciben más plata por las cosas que venden en el exterior. Entonces, el hecho de que la tasa de cambio esté tan apreciada, tan bajita, 3.000 y pico, es un hecho que refleja también en cierta parte el crecimiento económico. Y uno casi nunca hace esas dos cosas. Una tasa, si hoy bajan la tasa de cambio a 1.000 pesos, Colombia se caería. Tenganlo por seguro. O sea, eso no podría pasar. Si subiera a 6.000 pesos o 7.000 pesos, también. Y bueno, digamos que esto es más que todo, en general la tasa de cambio uno tiende a pensarlo como un reflejo del resto de variables de la economía. Es como una variable que se ajusta, que es digamos, un buffer, un colchón que se ajusta al resto de variables de la. Y aquí sí me quiero detener mucho más. Esta es la segunda parte de mi charla, que son los riesgos fiscales. Entonces, ya hablamos de la situación de crecimiento económico, ya hablamos de la situación de desempleo, de inflación, pero hace falta una parte muy importante, que es la parte fiscal. Y esto lo quiero explicar de una forma muy sencilla. El gobierno nacional tiene unos ingresos y tiene unos gastos. En Colombia casi siempre los gastos son más grandes que los ingresos. Y por eso estamos en un déficit fiscal. Balance fiscal negativo, déficit fiscal. Eso pasa en Colombia y en el resto del mundo. Eso pasa en todo lado. Entonces, no solo en Colombia, no es necesariamente malo. No, Estados Unidos también tiene déficits fiscales. Países en la región, no sé, Chile, por ejemplo, es un país que en general uno mira como algo muy bueno, también tiene déficits fiscales. Entonces, el déficit fiscal no es un problema. ¿Qué es el problema? El déficit fiscal es muy alto. Antes de la pandemia, para que tengan una referencia, estábamos más o menos por el 4%, 4,5%. En la pandemia caímos más o menos el 7%. Eso, de hecho, creo que fue el más grande de la historia, el 7%. Fue el segundo más grande de la historia. Después se recuperó un poquito, pero miren eso. En 2024, en ausencia de un choque como la pandemia y en ausencia de choques externos, el déficit fiscal volvió a subir. Uno dice, bueno, en la pandemia aumentó el déficit fiscal porque hay unos gastos muy grandes para gestionar la pandemia, vacunas, ingreso solidario. Y dijimos que era normal y en todos los países pasó. ¿Cuál es el problema? Que en 2024 no hubo choques de ese tipo y volvió a crecer el déficit fiscal. Y eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si yo gasto más de lo que me ingreso, ese hueco lo tengo que cubrir, es como una persona.
Si yo gasto más de lo que tengo con salarios, ese hueco lo tengo que cubrir con una cosa que se llama deuda. Me tengo que endeudar. Y ese es el saldo de la deuda como porcentaje de ingresos. ¿Cuál es el problema? Que cuando esta deuda empieza a crecer mucho, se vuelve insostenible. Porque en algún momento yo tengo que pagar esta deuda, todos los años se empieza a multiplicar esa deuda. Y se empieza a pagar esa deuda, más los intereses de la deuda. Y aquí algo muy importante que de hecho estaba relacionado a esto del lending. Y es, entre más alta sea mi deuda pública, los inversionistas creen que yo soy más riesgoso. Entonces me cobran intereses más altos para prestar en los bonos. Si me cobra intereses más grandes, mi déficit fiscal sube, porque yo gasto más pagando los intereses. Y se sube, me tengo que endeudar más. Y si me endeudo más, soy más riesgoso y se crea ese ciclo. ¿Y cuál es el miedo de todos los economistas en este momento? Eso, que entremos en ese ciclo, digamos, como un círculo vicioso, en el cual nuestra deuda se vaya a niveles insostenibles, nuestras tasas de interés sean más altas, a que nos prestan, y ya no podamos pagar nuestra deuda. Eso en Colombia no ha pasado. Colombia no ha entrado en default. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial, creo que sí. Colombia no ha entrado en default. O sea, no siempre hemos pagado. Colombia es buena paga. Pero hay países muy cercanos en los que sí ha pasado. Por ejemplo, Argentina, Ecuador, Bolivia. Son países que han entrado muchísimo en default. ¿Y cuál es el problema de entrar en default? Es no pagar la deuda, que ya no nos creen y ya no nos prestan. O sea, si yo sé que usted no me va a pagar, ¿yo para qué le presto? Y si no nos prestan, no podemos crecer, porque ya no podemos financiar este déficit. Y resulta que este déficit en niveles bajos para aquí es positivo para la economía porque permite que uno se endeude, digamos, para pagar cosas, carreteras, algunos subsidios muy importantes. Y sin ese gasto social, el país no se puede desarrollar. Entonces, ese es ese es el mensaje principal aquí. Usted se preguntará, bueno, pero entonces, ¿por qué está tan alto el déficit fiscal? Y aquí quiero dividir esta parte en dos. Hay una parte estructural de por qué el déficit fiscal y la situación fiscal es tan complicada. Y hay una parte que es coyuntural, o sea, de los últimos años. Empezamos por la parte estructural. En general, en Colombia es muy difícil recaudar impuestos. Tremendamente difícil. Y esto lo conecto con otra parte, es con la informalidad. Yo, para cobrar impuestos, le tengo que cobrar a gente que sea rica, gente que tenga la plata para pagarme los impuestos. Y yo tengo que saber quiénes son esas personas. Las personas informales no son posibles de identificar. Nadie no puede saber una persona cuánto se gana. Una persona normal. Entonces, es el problema de la informalidad. Y segundo, Colombia es un país que no es tan rico, no produce tanto. Y si la economía no crece, la gente no tiene plata, no es problemas. Entonces, primer mensaje, en Colombia es muy difícil correr cosas. Y yo creo que ustedes han visto seguramente en noticias de cada año y medio, cada 2 años, reforma tributaria. Reforma tributaria, el gobierno, cualquier gobierno, el presidente Petro, el presidente Duque, el presidente Santos, Uribe, Pastrana, Samper, todos, han hecho reformas tributarias. De hecho, el promedio es más o menos como cada año y medio, cada 2 años es una reforma tributaria. Pero el recaudo sigue sin crecer, porque esas reformas tributarias son como pañitos de agua tibia, no sirven para gestionar de forma efectiva y estructurar los problemas. Y ese es el mayor problema por la recaudación estructural. Y está la otra cara de la moneda, es el gasto. El gasto público en Colombia es extremadamente difícil de bajar y extremadamente fácil de subir. Entonces, por ejemplo, esta línea roja es el gasto del gobierno como porcentaje del PIB. Estaba más o menos antes de la pandemia por el 19%, que eran niveles relativamente saludables. Hubo un impacto grandísimo en la pandemia y el gasto aumentó. Bueno, tiene sentido porque había un gasto en vacunas, en ingreso solidario, en un montón de impuestos, en subsidios, perdón, un montón de cosas. Y uno diría, listo, pero subió, la pandemia se acabó, debería bajar. ¿Pero qué pasó? Miren esto, bajó un poquitico y volvió a subir. Es decir, el aumento, el salto fue estructural. ¿Por qué fue estructural? Porque en Colombia el gasto es muy inflexible hacia abajo y muy flexible hacia arriba. Y eso es más que todo por temas legales, institucionales y la Constitución. Esto es una cosa que digamos, mucha gente critica la postura, mucha gente está a favor de la postura, pero la verdad es que, bueno o mal, la Constitución Política del 91 generó cierta rigidez en el gasto que hace que el gasto social, por ejemplo, una cosa que es un mensaje que no tiene muy claro en toda la Constitución,
y las leyes en general en Colombia es el gasto social no puede bajar. O sea, si algo se clasifica como gasto social, que cada uno puede hacer gasto social de lo que quiera. O sea, para cualquier presidente, cualquier cosa puede ser gasto social. Constitucionalmente eso no puede bajar. Entonces, en la pandemia aumentó el gasto social, pero constitucionalmente no lo puede bajar. Entonces, ese es el problema, digamos, estructural de la economía en el sentido de que el gasto es muy inflexible hacia abajo, pero se combina con lo coyuntural, es como un choque inmenso que combinado con el estructural hizo que el gasto sea muy alto. Pero como vimos, incluso con reformas tributarias, el gobierno Duque hizo 3 reformas tributarias, una de las cuales no pasó, o 2 de las cuales no vienen a pasar. Hizo 4 y 2 no pasaron. No se logró subir el mercado. Es un problema extremadamente grande. Y la parte coyuntural de por qué el déficit fiscal está grande, que es un riesgo muy grande, también se divide en dos. Una ya la dije, y es la pandemia. La pandemia hizo que aumentara el gasto, los ingresos no aumentan tanto. Pero la otra parte es una cosa de la que seguramente han escuchado hablar, que se llama la regla fiscal. La regla fiscal es una cosa muy sencilla y es básicamente un mecanismo en el cual el gobierno dice, yo no puedo gastar más de tanta plata. ¿Por qué no puedo gastar más de tanta plata? Porque estoy muy endeudado. Entonces, imagínense como una línea que dice, tengo tal nivel de deuda, me puedo permitir tal nivel de déficit. Entre más grande sea mi deuda, menos déficit puedo tener. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el problema? Esta regla fiscal se puso en 2011, fue muy buena, pero tuvo ciertos fallos. Se cambió en 2021 en la reforma del ministro José Manuel Restrepo. A mi parecer, una reforma muy positiva en ese sentido. Pero esa reforma decía, bueno, si el país entra en un estado de inestabilidad macroeconómica, la regla fiscal se puede suspender. ¿Y qué pasó? Que hace unos meses, el gobierno, en julio, el gobierno efectivamente suspendió la regla fiscal. Es decir, esa camisa de fuerza que hace que el gobierno no pueda gastar tanta plata como quisiera, porque tiene unos niveles muy grandes de deuda, ya no existe. Entonces, de hecho, ustedes ven aquí, estos son unos nombres bastante pomposos para decir una cosa, y es, antes el gobierno, al principio de año, el gobierno decía, vean, mi déficit fiscal en 2025 va a ser 5,1%. Pero en junio dijo, no, pero ya no hay regla fiscal. Por lo tanto, en las últimas proyecciones del gobierno, del marco fiscal que salió también en junio, dijo, bueno, ya va a pasar del 5 al 7,1%. Y este espacio adicional no sería legal si la regla fiscal no se hubiera suspendido. Pero se suspendió. Eso es un problema extremadamente grande. ¿Por qué? Porque solamente hasta el 2028 vamos a volver a tener la regla fiscal. Es un problema tremendamente grande, porque significa que este año, 2025, podemos gastar lo que queramos. El otro año también, en 2027 también. ¿Cuál es el problema? Que la deuda va a empezar a subir. Y lo que ya les mencioné, entre más gasto, más bien, tengo un hueco más grande, que es el déficit, tengo una deuda más grande. Una deuda más grande, así que es más riesgoso, y me presta a intereses, a tasas de interés más altas. Esos intereses entran aquí en este gasto. Y el balance fiscal, el déficit fiscal sube otra vez. Si sube el déficit fiscal, sube el hueco que tengo que pagar y sube la deuda. Y esto podría llegar a niveles insostenibles. Incluso hay algunos escenarios, lo que se le dice los escenarios inerciales, es decir, que si no cambia nada más, de que esta deuda incluso como al 70%. ¿Cuál es el problema? Colombia nunca ha tenido una deuda así. La deuda más alta de Colombia fue más o menos del 60%. Como referencia en 2012, 2013 era como del 35%. Hay gente que dice, vea, Estados Unidos, Japón tienen una deuda pública como del 100%, 200% del PIB. ¿Cuál es el asunto? ¿Y por qué Colombia no puede llegar a esos niveles de deuda? Porque a Estados Unidos le cobran intereses muy bajitos y a Japón le cobran intereses muy bajitos por la deuda. Entonces, mantener esa deuda, que es un gasto, es muy fácil. Y amortizar y pagar esa deuda es muy fácil. A Colombia no. A Colombia le cobran, de hecho, esto del EPI es básicamente el diferencial frente a Estados Unidos. Nos cobran como 3 puntos porcentuales de tasa de interés más por pagar. Es decir, si Estados Unidos paga, no sé, 3% en sus intereses por la deuda, nosotros pagamos 6 o 6,5%. Y eso es muy importante. Para un país es extremadamente importante. Entonces, esa es la segunda razón. Para cómo se puede resolver esto, volviendo a la regla fiscal.
que es, en teoría hasta el 2028. ¿Y cuál es el problema? Que el siguiente gobierno lo va a sacar. Aquí no le estoy echando la culpa a ningún gobierno, no sé cuál venga. Lo que sí es cierto es que el próximo gobierno va a tener una tarea durísima de recaudar más impuestos. Y el 8 de agosto, si yo fuera ministro presidente el 8 de agosto, hago una reforma tributaria. Y tratar de gastar menos. ¿Cuál es el problema? Que gastar menos es muy difícil, muy difícil. Porque aquí, póngale que están las transferencias de gobierno a los entes territoriales. Eso no puede bajar. Constitucionalmente eso no puede bajar. Salarios, las pensiones de los militares, las pensiones de los presidentes, el sistema de salud, el sistema pensional, el hueco de colpensiones, todo está aquí. Y eso no puede bajar. Y eso es un lío grandísimo. Entonces, por lo menos, si me preguntan a mí, yo el 8 de agosto, si fuera presidente o ministro, haría una reforma tributaria, para estructural, o sea, que trate de resolver los problemas de fondo, y haría una reforma de gasto, que nadie habla de eso. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque tiene unos costos políticos muy grandes, dejar de gastar, pero es completamente necesario. El gasto tiene que empezar a ser más flexible a la baja, o si no, digamos, la senda fiscal va a ser, como está acá, la senda fiscal puede ir para arriba hasta el número que tiene. Y bueno, con eso terminaría esa parte. Y en los factores, digamos, en el balance de riesgos, que es algo que siempre hacemos en el escenario macroeconómico, todas las entidades que tienen un grupo de análisis macroeconómico hacen lo mismo. Un escenario macroeconómico. Y al final dicen, pero hay tantos riesgos. Riesgos al alza, a la baja, neutrales. Riesgos al alza. Primero, el crecimiento se está acelerando. Como les digo ahorita, el crecimiento se acelera, el país es más rico, por cobrar más impuestos, en general la gente más rica es positivo. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el problema? Que este crecimiento no va a ser tan grande como antes, a menos de que empecemos a ver. Segundo, fortaleza institucional. Ustedes ven noticias también. Todo el mundo acaba de decir, hay que defender a la Corte Constitucional, hay que apoyar la Corte, hay que apoyar a la República, hay que apoyar a la Procuraduría. Y eso es cierto. Porque aparte del gobierno, ustedes saben que hay tres poderes, aparte, digamos, con los poderes complementarios, la Procuraduría, el Ministerio Público, tienen contrapesos entre ellos. O sea, un gobierno no puede hacer lo que quiera porque tiene que estar la Corte, y tampoco está, y la Corte no puede hacer lo que quiera porque está el gobierno, y está el Congreso, y está la Procuraduría, y está el Banco de la República. Y eso en Colombia funciona muy bien. Es un mensaje muy importante. En Colombia, la estabilidad y lo que se dice digamos, los contrapesos del poder están muy bien hechos. Esa es una de las cosas de la Constitución del nuevo país. En otros países no pasa. Ecuador no pasa muy bien. Aquí tenemos la fortuna que se hace. Tercer factor positivo, riesgo positivo, el desempleo. Estamos en niveles extremadamente bajos de desempleo. Eso es positivo, hay gente que lo critica mucho. Tiene sus críticas. O sea, obviamente es desempleo que a veces es informal, desempleo que muchas veces viene impulsado por el gobierno, pero también desempleo que viene impulsado, por ejemplo, en el último mes. Creo que el sector que más creció fue la manufactura. Y eso es muy positivo. O sea, es empleo en las industrias y es empleo en las fábricas. Yo creo que eso sí hay que resaltarlo. O sea, hay que tener la película completa. Y último punto, y esto obviamente tiene que ver mucho con lo que yo hago el día a día, el sistema financiero es tremendamente fuerte. Hay otros países que están en riesgos, digamos, del sistema financiero todo el tiempo, los bancos no tienen tanta solvencia, no sé si se acuerdan, en 2009, yo no me acuerdo, estaba muy chico, no pero no saben, en 2009 hubo una crisis fiscal en todo el mundo, una crisis financiera en todo el mundo, y es porque esto no se cumplía, por ejemplo, en Estados Unidos. En Colombia eso es tremendamente. Los bancos son muy fuertes, los niveles de mora son cada vez más bajos, y en general el marco institucional, la seguridad financiera, la oferta pública funcionan muy bien. Ahora también hay los factores positivos y negativos que hay que tener en cuenta. Para este y para los próximos 2 o 3 años. En primer lugar, creo que esto es cada día cobra más importancia, lastimosamente, y es el deterioro de las condiciones comerciales de Estados Unidos. Ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha puesto aranceles a diestra y siniestra, todo el mundo, pero ha habido un deterioro reciente con Colombia, pues, desamplificaron la lucha contra las drogas y eso es muy negativo. La inclusión de esta Clinton es algo desastroso, y eso podría llegar a ser una proyección muy grande para nosotros. En segundo lugar, que ya dije que o sea, no hace falta repetirlo, es que las finanzas públicas ha sido bastante eficiente. No necesariamente por esfuerzos, sino en general, incluso desde el gobierno, ha habido problemas en el manejo de las finanzas públicas. En tercer lugar, como lo mencioné al principio, Colombia está sujeta a los vaivenes de la geopolítica y de la economía internacional.
Y complicaciones, por ejemplo, en conflictos políticos, Rusia Ucrania, que está como medio enfriándose, o en el Oriente Medio, que también hace poco hubo como algunas conversaciones. Si esto se escala, es un problema muy grande. De hecho, algo que se me olvidó mencionar, gran parte porque sube la inflación tiene que ver con Rusia y Ucrania. Ucrania es la granja del mundo, porque es la despensa del mundo, porque produce un montón de fertilizantes, produce un montón de productos agropecuarios. Y cuando entró la guerra, todos esos productos se dispararon el precio. Y eso es un problema, y es un riesgo. No tenemos control sobre ese riesgo, pero por eso es que es necesario que aquí adentro de Colombia las cosas estén bien, los colchones, digamos, de política monetaria que les dice, estén activos, también la política fiscal, para poder reaccionar a este tipo de cosas que no dependen de nosotros, o esto que no depende. Y es por eso que este manejo de las finanzas públicas tan importante, que nos permite tener las finanzas saludables para después poder responder ante cosas como los conflictos políticos o las relaciones bilaterales. Bueno, eso haría una charla. Hay un espacio de preguntas. Sí, si tiene alguna pregunta, ¿Tienen preguntas? con gusto le respondo, lo que sea. De economía, política. No sé qué va a pasar con la televisión. Es una pregunta, pero, o sea, más social, tipo, si es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, o sea, tuviste en cuenta todo eso para la presentación, básicamente. Sí, Fue más o menos la idea. eso no es un tema tan malo de la corrupción, pero sin duda hay costos. De hecho, hace poquito me leí un paper que se llama literalmente los costos macroeconómicos de la corrupción. Y hay muchos costos, muchas fricciones. O sea, el más corrupto en general funciona de forma menos eficiente. Los recursos del gobierno se asignan de forma menos eficiente, porque no van a subsidios o no van a una carretera, sino que van a los amigos, no existe. Y es un problema muy grande. Esto casi no lo tocamos. Yo estoy dedicado mucho más a la parte de marketing financiera, no lo tocamos. Pero sin duda es un tema extremadamente complejo. Y hay gente que estudia la relación entre la corrupción y la macro. Y eso sí es. Yo le quería preguntar una cosa. Si hablaste de estas horas macro que pueden hacer los gobiernos, las empresas, le quería preguntar a nivel de cada una de las personas naturales que podemos hacer los grupos para colaborar a mitigar este gasto, sacar nacional. ¿Qué pregunta? O sea, ¿qué puedo hacer yo? En principio nada. Pero no sé si han visto algún cursos de microeconomía, como microeconomía 1, o introducción a la microeconomía, la economía. Cuando uno ve esos cursos, uno siempre habla de una gente racional, una gente que se comporta de forma racional. La gente no racional. Todos nos comportamos de forma irracional, siempre. Por muchos sesgos, por cosas. Pero, primero, votar bien. No significa votar ni por derecha ni por la izquierda, sino analizar muy bien por qué voy a votar y por qué voy a votar. O sea, voy a votar porque ese candidato que es más chévere, que se viste mejor, que se viste peor. Voy a votar porque es de izquierda o porque es de derecha, no necesariamente. Voy a votar por alguien que pueda manejar esos problemas, que tenga las capacidades de manejar esos problemas. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Es una persona que sepa de estos temas y que los pueda manejar. Y segundo, bueno, la verdad no creo que apoye mucho por el ahorro. Yo creo que, o sea, yo sí soy como más optimista en el sentido de que la educación financiera tiene algo de impacto en la macroeconomía. Entonces, si en general uno ahorra más, ese va en pensión. O sea, si yo cotizo a pensión, si yo soy formal, cotizo a pensión, con un fondo de pensión voluntario, o ahorro, o no gasto tanto en restaurantes, sin atacar los restaurantes, sino, no sé, ahorro en CDT, ahorro en acciones. Esas pequeñas acciones hacen que el mercado de capitales colombiano se profundice. Y eso yo es que creo que tiene un impacto positivo. Eso, pero la verdad no tanto. Pero como por ser optimista, a ver, eso sería. Pues digamos que en cuanto al tema de la deuda pública que pues, en Colombia mencionabas, este concepto de la misma fiscal, podrías profundizar pues, un poco más sobre ella y podría aplicar de una manera pues, para que la gente lo pueda entender.
Sí. Entonces, la regla fiscal es primero, como una camisa de fuerzas. O sea, es una cosa en la que es un compromiso de que el gobierno se exige a sí mismo. O sea, no es un externo, es el propio gobierno que dice, yo me comprometo a que si tengo una deuda muy grande, mi déficit fiscal va a ser mucho. De modo que haya un tipo de estabilización. Y al mismo tiempo la regla fiscal funciona de forma contracíclica. Entonces, si tengo una deuda muy bajita, o sea, mi deuda, por distintas razones, baja al 40 o 30% del PIB, tengo más espacio para gastar más, para endeudar. Y eso es bueno porque hace que uno, digamos, en cualquier equilibrio, si estoy como muy recalentado en las finanzas públicas, o si tengo espacio, converja a un equilibrio que en su momento se pensó para que sea un equilibrio que garantice el mayor crecimiento posible. Eso sí, son en 2021, con un ancla de hecho, o sea, lo que mencioné, como que, que muchos estudian ingeniería, esto converge como un tipo de equilibrio dinámico, en el que estoy en un escenario con mucho estrés, me devuelvo un ancla de deuda. Estoy en un escenario muy delgado, me devuelvo al ancla de deuda. Y ese es un punto estable, es como un punto de silla, si quieren pensarlo, diferenciales, es como un punto de silla. Y ese punto, según algún análisis que se hizo, es un punto que garantiza mayor crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que sí, que rompimos ese esquema. Y solo vamos a volver a estar ¿Quién definió ese, o sea, ese año como un nuevo inicio? O sea, que hasta eso viene de una ley, la ley 2155, de la reforma tributaria del 2021. Y en esa ley dice, el mayor tiempo, es que esas dos como tenemos los pesos y contrapesos. El mayor tiempo por el cual yo puedo suspender la regla son 3 años. No la puedo definir, no la puedo hacer de forma definida. Entonces el gobierno lo suspendió por el máximo tiempo. Fue los 25, 26 y 27. Entonces 28 todo lo De lo que hablamos del desempleo académico, entonces eso empieza a están calculando. Sí, y como hace el año para hacer eso, es difícil no calcular los años. Esa es una cosa, era como la pregunta del potencial que puede ser. No, y lo otro es que estaba pensando, por ejemplo, con países como Irlanda, que bajan la tasa de impuestos y paradójicamente recaudan más, que a veces parece paradójico, pero no deben hacerlo porque así se va de menos, se invierte más, crece el PIB. Entonces me parece como totalmente contraintuitivo, pero hace al revés, en efecto, para que aumente el recaudo. Es un punto muy importante. La pregunta, el DANE calcula el desempleo a partir de una encuesta, de una gran encuesta integrada, la GIH. Entonces el DANE va y le pregunta por teléfono, en persona, un montón, o sea, como por todas las formas posibles, a un montón de gente, con un muestreo probabilístico, certificado, de algo que sea como el mejor muestreo posible. Es una muestra de unos 700.000 personas más o menos. Y de ahí le pregunto, ¿usted es empleado o no es empleado? Sí, soy empleado. ¿Usted cotizó pensión el último año? No, no cotizó. Entonces usted se sí cotizó pensión, entonces es como. Y después el DANE refina sus cálculos un poquito más y saca la capital. Es una buena pregunta. Yo creo que sí hay que calcular de forma dentro del empleo. Porque, o dentro de las empresas de empleo, porque al final es gente que se está trabajando. No con las tipos que, o sea, no con las prestaciones que me gustaría, pero sí está trabajando. Ahora uno también puede hacer como cuál es la proporción de formal o cuántas personas son lo normal. La cifra grande es buena, pero uno puede segregarla más y dar una publicación. Y sobre la segunda pregunta, eso es un concepto, estoy en economía, que se llama la curva de Abre, curva del Abre. Es un instrumento teórico que nos dice, imagínense una curva así, que es como una montañita. Aquí en el eje Y, en el eje X, está la tasa del impuesto. Y en el eje Y está el recaudo del impuesto. Entonces, bueno, hacemos una pregunta. Si el IVA fuera del 100%, ¿tú comprarías algo? No comprarías algo. Si el IVA es del 100%, nadie compra nada. El recaudo no recauda nada. El gobierno no recauda nada. Y si la tasa es del 0%, eso sería como el extremo acá. Si la tasa de impuestos es del 0%, todo el mundo compra lo que quiera y el gobierno tampoco recauda. Entonces están los dos puntos. Y hay un óptimo teórico que está como en la mitad. Es una tasa de impuestos que es óptima para maximizar el recaudo. Debe haber una estimación de recursos para Colombia para algún impuesto, depende del impuesto. Pero eso es muy difícil de calcular.
Eso parece que es como teórico, porque yo alguna vez se trató de hacer con los cigarrillos. Entre mayor sea el impuesto a los cigarrillos, baja la demanda de cigarrillos y aumenta la demanda de cigarrillos de contrabando. Pues no, entonces puede que caiga. Entonces, y este mal eso fue terrible. Mira, yo no lo tenía, creo que alguien más lo tiene, pero es terrible. Pero sí, o sea, está la posibilidad de que si los impuestos son muy altos, será problema necesario. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo sí una pregunta, pero pues ya me dio la respondiste. Tú estuviste en el 2028 y a ver cómo ya te quiere, es que ya te lo como ahorrar y esto. Entonces, una de las análisis que tú haces en el 2028, que te gusta ver si van a evaluar mucho. Eso, no. El actual gerente del Banco de la República, que me ha ayudado ya, diseñó una práctica cuando era presidente del desarrollo. Y decía, ¿qué quiere que haga el vehículo? No nos quiere la tasa de cambio, porque eso puede pasar lo que no quiere. Hay gente que decía que ahorita la tasa de cambio va a ser 5.000. Exacto. Hay gente que decía que va a estar en 3.000 y está en 3.000. No sé qué va a pasar. Pues hay teorías que más o menos uno le dicen para dónde va la tasa de cambio. No sé, de aquí a 20 años, ese valor también. O sea, la presión. ¿Por qué? Porque en Colombia no vas a preferir inflación. Ya, o sea, es solo eso, así funciona. Ahora, no sé qué tenga que ver. Es que ahorita estamos muy apreciados. Entonces, no sé qué va a pasar. O sea, dado que estamos en un nivel muy apreciado, no sé qué tanto más nos podemos apreciar, incluso cuando volvamos a dar. Y otra cosa muy importante es que la tasa, esto es más financiero, los precios de los activos se mueven con las cosas que pasan, con la red fiscal, pero se mueven más con las expectativas del mercado sobre qué es lo que va a pasar. Entonces, a veces uno ve, ya, por ejemplo, las decisiones de la Reserva Federal, esta decisión estaba descontada por el. ¿Qué significa eso? Que ya el mercado sabía que iban a bajar. Entonces, cuando bajaron la tasa, no hubo ningún impacto, que ya estaba descontado ese año. Entonces, que también entra ese canal, no de que ya las expectativas empiezan a bajar y salir. Entonces, no se nos va a mirar. Sería una pregunta. No sé si me exagero. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Ahora nos falta la otra parte. Son dos. Pero
Nuevamente, listo. Nuevamente, buenos días para todos. Mi charla realmente he querido hacer algo más amigable, porque sé que muchos de ustedes, o la gran mayoría, no estudian economía y muchos apenas han tenido un acercamiento muy general sobre la economía. Entonces, por eso quise hablar sobre situaciones. Listo. Mi charla la llamé política económica sin complicaciones, lo que todo ciudadano y empresario debe saber. Entonces, por eso la primera pregunta que yo haría. ¿Ustedes saben qué es la política económica? ¿Qué entienden por política económica? Porque siempre nos habla política económica, noticias nos hablaron de la regla fiscal, pero ¿qué es la política económica? Señorita. Ok, ¿y algo más? Es más fácil conectarlo y por favor. Ignacio, se cree que se está. No sé. Entonces, usualmente nosotros hablamos que la política es una tarea que tiene el gobierno con el fin de lograr una asignación de recursos de la mejor manera y que esto funcione dentro de un funcionamiento del mercado. Entonces, lo que resulta que uno pregunta, ¿qué es el gobierno? El gobierno en realidad parte de lo que nosotros comenzamos a estudiar desde conocer qué es el Estado, porque muchas veces decimos es responsabilidad del Estado, pero cuando decimos en economía y hacemos referencia al Estado, estamos hablando de la rama ejecutiva. ¿Por qué? Porque en el artículo 113 de la Constitución dice que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, y le estamos dando esta responsabilidad a todos los que hacen parte de la rama ejecutiva, a esa responsabilidad de tipo económico. El Estado usualmente tiene recursos limitados. Somos muchísimos colombianos, muchísimos ciudadanos, pero no tenemos plata. Entonces la pregunta es cómo la administramos de la mejor manera y cómo obtenemos los mejores resultados dentro de la economía. Por eso usualmente, ¿qué buscamos con las políticas económicas? Pues regular el funcionamiento, que el mercado funcione de la mejor manera. A nosotros en economía nos enseña lo que es la competencia perfecta, nos gustaría que existiera, pero es el primer modelo para entender los modelos sencillos, pero en la vida es mucho más complejo. Para mi gusto personal, la competencia perfecta no existe, pero siempre implica cómo luchamos contra esas diferencias que tiene el mercado. ¿Qué es lo que buscamos siempre y en países sobre todo como Colombia? Cómo lograr el crecimiento sostenido. Históricamente hemos tenido muchísimas dificultades, usualmente dentro de las economías encontramos sube y baja, que esos son los famosos ciclos económicos. Pero entonces la idea es que esos ciclos no sean tan pronunciados, sino que siempre tengamos un tipo de crecimiento principalmente. Y por otro, pues para emplear muchas veces y el mayor problema que actualmente tiene Colombia, para mi gusto, es la alta desigualdad en los ingresos. En este momento Colombia está entre los 5 países más desiguales a nivel de ingresos, es decir, esa brecha entre ricos y pobres está supremamente marcada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esas políticas económicas? Lograr o buscar cómo cerrar la brecha. Entonces, es por eso que... ¿Quiere cambiar?
No, no pasa. Listo. Entonces, cuando hablamos de qué tipos de política económica existen, entonces vamos a encontrar dos grandes políticas económicas que siempre vamos a encontrar: la política monetaria y la política fiscal. Cuando hablamos de, de estas políticas, siempre nos vamos a preguntar quién es el responsable de ese objetivo que tiene la política, cómo son nuestros instrumentos para transmitir la política económica, y la pregunta más importante, pues cómo nos afecta, ¿cierto? Porque acá, más que hablar con estudiantes, estamos hablando, somos ciudadanos y en un futuro vamos a ser empresarios. Entonces, si nosotros no comprendemos cómo eso nos afecta, aquí ya vamos a tener un sesgo en nuestra toma de decisiones. A ver si no... Entonces, siempre que hablamos de política fiscal, siempre nos sale por allá unas palabras que se llaman impuestos, gastos públicos, y uno preguntaría, ¿y en Colombia quién es el responsable de la política fiscal? ¿Alguien sabe? Muchas veces todo el mundo dice, el gobierno. Pues les cuento que no es el gobierno. Entonces hay quienes dicen, el ministro de Hacienda. Tampoco es el ministro de Hacienda. Es el Consejo Superior de Política Fiscal. La política fiscal no está a cargo de una persona, sino de un conjunto de personas. Un conjunto de personas que el CONFIS está adscrito al Ministerio de Hacienda y está conformado por 7 miembros. Está presidido por Germán Ávila, que es el ministro de Hacienda. Tenemos también el viceministro general del Ministerio de Hacienda, la viceministra técnica, tenemos el director de Crédito del Público del Tesoro, el director de Planeación Nacional, el director de la DIAN, y usualmente tenemos un consejero económico o un asesor que viene parte del presidente para hacer sus veces. Porque usualmente todas las asambleas son, ejemplo en este caso, 7 miembros. Buscamos un lugar para tomar decisiones. Para que no haya impacto. Por eso siempre, a pesar que en este momento no tenemos un consejero económico, siempre hay un delegado por parte de la presidencia para la toma de decisiones. Ellos se reúnen y van a definir qué decisión van a tomar. ¿Cuál es el objetivo que tiene la política fiscal? Realmente lo que está haciendo es cómo administrar de la mejor manera el dinero que tiene el Estado. El dinero que es de todos los colombianos. Y ya les digo por qué de todos los colombianos. Entre nuestros principales impuestos, entre nuestros principales instrumentos están los impuestos. La pregunta es, ¿qué tipo de colombianos somos? ¿Como este, que oímos de pagar impuestos y lo vemos como una carga? ¿O como este que está contento de pagar impuestos? ¿Quiénes se identifican con el primero? Sí, pero solamente 2 manos levantadas, los demás como que son felices pagando impuestos. Miren que todo depende de la economía. Me acuerdo que una de las preguntas que hizo ahorita uno de sus compañeros hablaba del tema de la corrupción. La corrupción desafortunadamente existe en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué tanto es la afectación de la corrupción frente al quehacer que tiene ese gobierno? Entonces, muchas veces lo que nosotros miramos en Colombia, que la corrupción se está afectando ese desarrollo de las economías. Porque, digamos, hay en muchos países que se pagan impuestos y uno podría llegar a pensar, es hasta más impuestos de los que pagamos en Colombia. Pero las personas, ¿por qué pagan felices el impuesto? Porque tienen educación prácticamente gratis o a bajo costo, tienen un buen servicio de salud, las vías y los medios de transporte espectacular, no hay huecos, porque uno dice, hasta el tema de los huecos, todo eso desgasta que yo pago impuestos y aparte tengo que mandar a arreglar cada rato el carro porque todos los huecos se comen, ¿cierto? Entonces, pues puede beneficios nosotros.
interés. Eso es lo que lleva muchas veces a de ser estratégicos. A pesar que no estamos contentos con este señor, mi recomendación es nueva derecha. Otra razón adicional que hay que mirar, la pregunta es ¿por qué es importante los impuestos? En el marco fiscal, todos los años los gobiernos sacan el marco fiscal a mediano plazo, eso siempre sale aproximadamente en el primer trimestre del año, donde nos dice cuáles fueron lo que recaudaron el año pasado y cuáles son esas proyecciones para el próximo año. Entonces, en esas proyecciones tenemos que los impuestos en Colombia para el año 2024 representan el 89% de los ingresos del país. Y ya que estamos a puertas de elecciones, no crean en los que les van a prometer que les van a bajar los impuestos. ¿Ustedes creen que si los impuestos representan el 89% de los ingresos del país, vamos a dejar de cobrarlos? No, no los vamos a dejar de cobrar porque de eso es que estamos manteniendo la economía. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que con esos impuestos se haga un famoso gasto público que sea razonable. Entonces también acá viene la parte de las promesas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un tema de subsidios para todos. La pregunta es, en este momento, con estos problemas de déficit fiscal que nos mostró Daniel, ¿nos podemos dar el lujo de crear nuevos programas? O realmente lo primero, cuando uno ya está hasta el cuello de deudas que hace, deja de gastar, ¿cierto? Uno dice, pues si estoy hasta el cuello de deudas, no puedo cumplir la regla fiscal, lo que debo hacer es disminuir gastos. Entonces, muchas veces ahorita que estamos en campaña nos prometen, vamos a hacer programas y vamos a gastar y voy a hacer y voy a hacer. Y la pregunta es que se va a transformar todo lo que nos están prometiendo, más impuestos. Entonces, por eso los invito a que hagan esa reflexión ahorita que estamos a puertas de elecciones. Nuestros gastos, acá nos está diciendo que el gasto público representa el 24.2% del PIB del país. Y algo que ha sido la preocupación es que la mayor parte se nos está de intereses, nos estamos endeudando. Miren que por eso la primera charla que nosotros realizamos hablaba de las finanzas personales, porque miren que mucho comienza de qué es lo que nosotros hacemos. Si nosotros como colombianos o como ciudadanos, como personas naturales, yo no comienzo a manejar adecuadamente mis finanzas, y si soy presidente, ¿qué va a pasar? Pues tampoco lo voy a poder hacer. Si no lo puedo hacer en mi casa, mucho menos lo voy a poder hacer cuando me den un alto presupuesto. Entonces, por eso que nos implica. Y muchas veces la invitación y nuestra próxima charla, que también va a ser sobre finanzas el próximo miércoles a las 2 de la tarde, en la biblioteca, en esta charla de finanzas nos están diciendo, tenemos que aprender a ahorrar. Y muchas veces lo que uno comienza a ahorrar, y por eso las famosas cuentas de ahorro programado es, si usted quiere comprar una casa, comience desde ya a ahorrar dinero para que cuando llegue tenga que pagarla, o esa famosa cuota inicial no tenga que pedir prestado, ya tiene una plata ahorrada. Porque muchas veces a nosotros nos educaron tenemos que endeudarnos para comprar. Quiero un carro, saco un crédito para poder comprar un carro. Quiero una casa, saco el crédito para comprar la casa. Pero nos iría muchísimo mejor si nosotros comenzáramos a ahorrar. Y porque miren que en el caso de Colombia, el mayor porcentaje, cómo ha ido aumentando significativamente las tasas de interés en el gasto público. La otra política que tenemos es la política monetaria. Siempre cuando pensamos política monetaria es un tema de dinero, siempre vamos a pensar en el Banco Central. Para ser realistas, por constitución, quien toma la decisión y la autoridad de la política monetaria es la Junta Directiva del Banco de la República, que está conformado por estos 7 funcionarios. Desde la Constitución nos dice que quien preside la Junta Directiva del Banco de la República es el ministro de Hacienda. Entonces, miren que aparte del presidente, para mí el segundo cargo más importante es el ministro de Hacienda, porque miren que está a cargo de la política fiscal y a cargo de la política monetaria, sin contar obviamente las demás funciones que tiene a cargo. Está también el gerente general, Leonardo Villar, y tenemos 5 codirectores expertos en el área sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo de la política monetaria? Mantener la inflación baja y estable. ¿Por qué necesitamos tener una inflación baja y estable? No se disparen las cosas de los precios de las cosas.
Entonces necesitamos tener una tranquilidad sobre los precios. Que lo que yo pueda comprar el día de hoy, en teoría lo pueda comprar el día de mañana. No sé si ustedes tienen recuerdan lo que fue el problema de inflación de Venezuela, que es el que tenemos más reciente, que tenemos problemas de hiperinflación. Yo podía comprar una bolsa de leche el día de hoy y mañana no podía comer eso ni un dulce, podía comprar por el problema de hiperinflación que tenía. Entonces, por eso necesitamos una inflación que sea estable y pues preferiblemente baja. También estable porque está generando una información hacia los inversionistas. Colombia es un país que no ahorra y nosotros vivimos y movemos nuestra economía por inversión extranjera. Entonces, por eso la importancia que muchas empresas extranjeras vengan, traigan sus negocios acá a Colombia. Nosotros acá tenemos mano de obra adicionalmente barata, entonces háganlo acá, porque eso es, vamos a tener bajos costos y necesitamos una inflación estable para no afectar esos análisis de rentabilidad que ellos han realizado. Los instrumentos, tiene principalmente 4 instrumentos. Uno es el encaje bancario, que es el ahorro obligatorio que le pide a los bancos comerciales que realicen frente a todo el dinero que se mueve. Otro que es la tasa de intervención o la tasa de interés de política bancaria, que es la que siempre nos mencionan todos los meses. Tenemos las operaciones de mercado abierto, que es la compra y venta de divisas y títulos valores. Y las operaciones repo también son muy asociadas a la SOMA, que son operaciones de recompra o reventa de esas divisas o títulos valores en el corto plazo. Y eso es para generar estabilidad económica. Si queremos unas políticas monetarias expansivas, usualmente, ¿qué es lo que nos hacen? Bajan el encaje o bajan la tasa de intervención, y cuando vamos a operaciones o a operación de repo, en la posición de compra. Y este es el último comunicado que hicieron ahorita el viernes, el 31 de octubre, porque siempre se reúnen el último día hábil para definir la junta que ha decidido hacer con la tasa de intervención. En este caso nos dicen que por votación decidieron mantener la tasa de intervención. Es un indicador interesante porque desde la Constitución de 1991 a nosotros nos dijeron la política monetaria, digo, como tal, el Banco de la República es una entidad autónoma e independiente. ¿Qué significa independiente? Que no depende del gobierno. Es decir, que si Petro quiere que bajen las tasas de interés, la Junta necesariamente no las va a bajar. ¿Por qué? Porque es independiente. Nosotros tomamos las decisiones de qué es lo mejor para los colombianos. Y por eso dentro del banco y tanto del Ministerio de Hacienda tenemos grandes departamentos de estudios macroeconómicos para evaluar todas las posibles proyecciones de qué es lo que puede llegar a suceder. Pero miren que es interesante cómo fue la decisión. Nos dicen que 4 directores votaron para dejarla estable, 2 en reducirlas a 50 puntos y 1 a 25 puntos. ¿Qué significa este 25 puntos? Que ejemplo hubiera quedado en 9. Pero uno preguntaría, ¿por qué a pesar que el gobierno tiene intereses de que baje la tasa de intervención? ¿Por qué? Porque es una política monetaria expansiva, que busca que a la medida que nosotros tengamos más liquidez, salgamos a comprar más cosas y eso a la larga va a activar la producción, porque a la medida que demandamos más, pues vamos a producir más para suplir esa demanda. Pero ¿por qué el banco no lo hace? ¿Alguien sabe? ¿Porque el banco no le sigue la corriente si aparentemente es una buena medida? Toda cosa buena tiene su costo. Entonces, usualmente se ha estudiado que tenemos un efecto de 24 meses. A veces tenemos al menos meses la transmisión de la medida. En la medida que las personas, por ejemplo, si nos bajan la tasa de intervención, nosotros vamos a encontrar que aparentemente vamos a tener mayor dinero en el mercado. ¿Y eso qué significa? Que las personas salimos a comprar más. Pero la oferta no se ajusta tan fácil como la demanda. Entonces, si producimos lo mismo y las personas quieren más, ¿qué va a pasar con los precios? Tienden a subir. Entonces, por eso hay una respuesta que aproximadamente entre los 20 y los 24 meses vamos a tener problemas de inflación. Es parte de lo que nos están mostrando. Y por eso hice esta gráfica en la cual la azulita es la tasa de inflación y la roja es la política monetaria. Entonces, miren que se muestra un rally que siempre van como de relativamente corrido. Por ejemplo, hace poco que estaba en una clase de macroeconomía, estábamos mirando las políticas monetarias que se implementaron en la época de la pandemia y que nos bajaron la tasa de
intervención que llegaron a unas tasas supremamente bajas. ¿Y qué sucedió a los 2 años? Eso de la inflación en Colombia. Tuvimos inflaciones por encima del 10%. Y eso es simplemente el mecanismo. Que hay otros factores adicionales. Claro, Colombia nosotros dependemos de los precios internacionales y si hay afectación en los precios internacionales, pues a nosotros nos van a afectar. Estos son parte también del análisis que realiza el Banco de la República, al igual que todo lo que sucede con las tasas de cambio. Por ejemplo, en este momento ya están comenzando a hacer en el Banco de la República todos los modelos de qué va a pasar con las nuevas elecciones. Usualmente siempre vamos a ver que cuando se elige un nuevo presidente, siempre hay un alza en las tasas de cambio. Es decir, no sé si ustedes han visto cómo está, a qué precio está el dólar. Lo ves el que está en 1857, pero tiene una tendencia a subir. La pregunta es, y en este momento, ¿es una buena oportunidad para comprar dólares? ¿Qué va a pasar en un año que estemos en elección? Sí o sí va a subir. Porque ya es un fenómeno que ni siquiera depende del presidente como tal, sino por la misma inestabilidad que está generando estos cambios de gobierno, independiente del que gane, que va a generar que lo primero que vamos a tener es un aumento en la tasa de cambio. Por ejemplo, lo que encontramos cuando nombraron el PEP, la tasa estaba sobre 3.000, alcanzamos a llegar a 4.800, y ahorita otra vez estamos a 3.800, porque como cobración, y efectivamente el Estado hemos mejorado la tasa de cambio, sí, pero también eso implica un ejercicio del gobierno para lograr generar credibilidad y que vuelva a bajar, pero usualmente siempre lo que vamos a encontrar en los gobiernos es que se dispara y luego otra vez se estabiliza en la medida que genera confianza. Entonces, para ir cerrando, como ciudadanos, pues primero, los impuestos, ¿qué va a hacer? Nos van a afectar nuestro ingreso disponible. Siempre que pagamos impuestos, nos va a quedar menos dinero para adquirir lo que nosotros queramos. El gasto público, pues todo depende en qué se va a enfocar el gasto público. Por ejemplo, de confesarles, yo no tengo hijos, ya no tener hijos, me pierdo muchos de los beneficios que genera el gasto público, porque los beneficios usualmente son para los hijos, es decir, si mamá y papá están trabajando, todos los hijos pueden tener acceso a educación, a varios descuentos, varios programas, pero quienes son parejas solamente sin hijos, o hijos perrunos, o gatunos, no aplica ningún tipo de beneficio a nivel fiscal. A nosotros el gasto público nos tiene un poquito segregado. A nivel de la inflación, la inflación que hace afecta el poder adquisitivo. La idea es que con lo que yo puedo ir a ese mercado el día de hoy, puedo hacerlo el día de mañana y poder adquirir la mayoría de los bienes. Pero desafortunadamente cuando tenemos problemas de inflación podemos comprar cada vez menos. Las tasas de interés. En la medida, ¿qué es lo que esperamos cuando se baje la tasa de intervención? Cuando bajamos la tasa interbancaria, se espera que la tasa de interés baje. Pero también se demora aproximadamente como 6 meses, 8 meses y baja la tasa de interés, eso no es inmediato. Y a veces las reducciones no son tan significativas. El empresarial. Los impuestos en Colombia, desafortunadamente, muchas veces ser empresario es bastante costoso. Somos de los países en Latinoamérica que te cobra mayor tasa de impuestos. Entonces, uno se pregunta, no sé, muchas veces cuando no van a los restaurantes dicen solo efectivo, solo efectivo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para pagar impuestos. Si estoy en un restaurante, nadie va a saber cuántos platos fue los que produje, ni cuánto fue lo que gasté, porque todo lo estoy moviendo en efectivo. Por eso ser empresario en Colombia es un reto bastante alto. Por eso muchas veces se generan los diferentes incentivos o subsidios o beneficios para los empresarios para que no paguen tantos impuestos. ¿Por qué? Porque si seguimos afectando al empresario, sí, puede ser que tiene dinero, pero es que ese empresario, ¿cuántos puestos de trabajo me está colocando? Entonces, si llevo a los empresarios a una quiebra, ¿cuántas personas voy a dejar sin trabajo? Entonces, por eso es importante siempre mirar ese tipo de temas. A nivel de política monetaria, también el tema de acceso al crédito y las tasas de financiación o como tal las tasas de interés que nos están ofertando. También hay otros tipos de políticas públicas que nos afectan con las políticas comerciales, que implican mirar todas esas oportunidades y amenazas que hay en mercados externos. Acá tengo varios negociadores y siempre, usualmente uno estudia
cómo son esos beneficios que tenemos en los mercados para aprovecharlos o no. Todo lo que está pasando con los acuerdos comerciales y el hecho de que en este momento Donald Trump nos haya puesto los impuestos, cómo se afecta la parte de las empresas en Colombia, porque ya no vamos a poder exportar lo que antes exportábamos. A nivel laboral, ahorita de manera masiva, si ustedes pasan por las grandes empresas que son históricas en Colombia, casi siempre están los sindicatos con letreros, ya ahora no están manifestando, pero si vienen todos los letreros de los sindicatos que están peleando porque con este cambio que hizo la reforma laboral, sí, obviamente aumenta el beneficio, que nos van a pagar más los festivos y demás, pero ¿cuántas empresas han despedido personas porque no alcanzan a pagar todas estas horas extras? Ya les dicen, ya no pueden, a duras penas trabajan su turno y ya se quedaron sin horas extras. Es decir, los trabajadores están perdiendo la oportunidad de ganar sus extras porque en este momento ya sale más caro un trabajador. Y pues la invitación es que cuando veamos todas estas noticias que nos aparecen sobre el crecimiento, sobre la inflación, sobre la tasa de desempleo, seamos objetivos en la lectura que realizamos. Por eso la invitación que hacemos desde las charlas de economía para los economistas es que por lo menos tengan un leve conocimiento de qué es lo que nos va a afectar tanto como ciudadanos como empresarios, en pro de que cuando tengamos que tomar decisiones las sacamos informadas y no sesgadas que nos dan. Porque miren que acá teníamos esta noticia que dice que llegar a una inflación del 4.58 es perfecto, es espectacular. Y acá tenemos una de 5.1 que nos dice terrible, la inflación de 5.1. Entonces, todo depende de lo que estamos leyendo y el sesgo que lleva dentro de la información. Entonces, en la medida que ustedes tengan conocimientos, pueden hacer la lectura adecuada de las noticias. Y con eso quería empaparme completamente. ¿Tienen alguna pregunta? Y ¿dónde recomendarías generalmente en protestos de lo diría todo cuando relaciones políticas? Usualmente, yo sí los canales para que no puedan llegar a analizar, pero las noticias usualmente que te recomendaría es coger una información de algo que tú sepas que es de oposición y algo que sea a favor. Y tratar ¿alguna otra pregunta? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestras charlas de economía para los economistas y los esperamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. En la biblioteca tenemos una charla de los economistas. La charla es Revolución de las finanzas en la economía digital, a las 2 de la tarde en la biblioteca. Acompañan en línea.